ramificaciones son las que se dispersan hacia adelante, hacia arriba y hacia la parte posterior. Son todas derivadas de la misma arteria, la arteria meningia media. Es rama colateral de la arteria maxilar interna. La maxilar interna es rama terminal de la carótida externa. Esa es una de sus ramas. Pero tenemos otra rama que volvemos a indicarla aquí. Mira, esta arteria que está aquí es la arteria maxilar. ¿Ok? Tiene varias ramitas y una de ellas, de las más importantes, es el paso de la arteria meningia media hacia lo que es la cara interna del hueso y a la dura madre. Habría que tener presente de otros conceptos de anatomía que hemos adquirido durante el curso de anatomía 1, es que esta arteria entra al cráneo por el agujero espinoso que está en el esfenoides, particularmente en el ala mayor del esfenoides. La otra rama colateral que vemos, terminal, es la arteria temporal superficial. Mira, todo esto es la arteria temporal superficial. La temporal superficial va a dar ramas hacia adelante, cigomáticas, la bucal que estaría representada por la parte inferior, que se va hacia esta zona de la mejilla, continúa por debajo del arco cigomático y se dirige hacia la mejilla, es la bucal, cigomáticas, y va a dar ramos hacia el occipital, hacia el temporal, hacia la parte superior del parietal y hacia la parte anterior del parietal. Todas estas arterias son ramas de la temporal superficial. ¿Ok? Ese sería el panorama de la parte externa, arteria carótida externa. La carótida interna no da ninguna rama, chicos. No da ninguna rama en el cuello hasta que entra al cráneo. ¿Cuándo entra al cráneo? Cuando transcurre por un agujero que se conoce como el agujero carotídeo. Vamos a empezar a rotar un poco la imagen para que puedas ver el trayecto de las ramificaciones de la arteria carótida interna. Resulta que la arteria carótida interna también tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. De las ramas terminales que podemos ver aquí sería este vaso que está aquí adelante, y te voy a señalar su ubicación específica sobre esta región. Está por arriba del quiasma óptico. Esto corresponde al quiasma óptico. Sabemos que esta región es el hipotálamo. Mira, aquí estaría el hipotálamo. Esto sería el tálamo. Esto vendría siendo parte del fornix. Este es el cuerpo calloso y esto es el septum lúcido, lo que está señalando en esta región. Lo que ves aquí es la conexión intertalámica. Bueno, pues esta zona, a nivel del hipotálamo, la arteria que está por arriba, una vez que ya transcurrió por la fisura interhemisférica, esta es la fisura interhemisférica, viene y va a estar localizado por arriba de ella, del quiasma óptico, y sube y conforme va ascendiendo, pues se pega al cuerpo calloso y va dando ramas, va dando unas ramas para el lóbulo frontal, se llaman frontales. Hay frontales basales y hay frontales anteriores, medias y posteriores. De tal manera que a medida que van dando estas ramas van rodeando tanto al cuerpo calloso y se van pegando al giro del cíngulo, que es esta estructura que ves por arriba del cuerpo calloso. ¿Ok? La transición de estas ramas va a dar unas ramas que se conocen como paracentrales, porque aquí estaría el lobulillo paracentral. La mayor parte del lobulillo paracentral está en el lóbulo parietal, que es esta región. Acuérdate que el lobulillo paracentral tiene una región también del frontal que corresponde al área motora primaria de la cara medial de los hemisferios cerebrales, pero la mayor parte está en el lóbulo parietal. Entonces, si trazo una línea acá, si ponemos el estilete al nivel del esplenio del cuerpo calloso, podríamos decir que es el límite hasta donde llega la irrigación de esta arteria. ¿Ok? Esta arteria ya va a ser irrigada, o esta región occipital va a ser irrigada ya por otra arteria. Por lo tanto, podemos decir que la principal arteria que irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales es la arteria cerebral anterior, que es una rama terminal de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna tiene dos ramas terminales.
La que estamos viendo es la cerebral anterior. Ahora, en cuanto a la ubicación, si nosotros vemos qué arteria es esta, efectivamente, esta arteria viene desde esta región y rodea el mesencéfalo para caer acá. Y ya cuando rodea el mesencéfalo, se dirige por la parte superior del cerebelo, esto sería el cerebelo, va por arriba, y por abajo del cuerpo calloso, entre las dos estructuras de manera profunda, está transcurriendo esta arteria. Esta arteria es una rama del tronco basilar. Si sigues el estilete, aquí estaría la arteria basilar, sube la arteria basilar, llega a la arteria basilar, y cuando llega al mesencéfalo da sus dos ramas terminales. Una rama que rodea por un lado y la otra que rodea la otra parte del mesencéfalo, que es la que en este momento estamos viendo. Esta arteria se llama cerebral posterior. La arteria cerebral posterior es rama terminal de la arteria basilar. No se relaciona o no es rama de la carótida interna. Una vez que ya llegó posterior al mesencéfalo, se dirige hacia la parte occipital para irrigar al lóbulo occipital tanto por su cara medial como por su cara lateral. Entonces la arteria viene y rodea a la cara medial, pero también va a dar ramas a la parte a la cara externa del lóbulo occipital. Todas estas ramas. Esta arteria entonces es la cerebral posterior, rama de la basilar, es rama terminal de la arteria basilar. La otra arteria que vimos es rama terminal de la arteria carótida interna. Entonces nosotros en la clase correspondiente hablábamos de que había dos damas, ¿no? Poníamos en una diapositiva dos mujeres. Yo les decía que una de ellas empezaba con C y la otra empezaba propiamente con la S. Pues la que empieza con C es esta, corresponde a esta dama que va por la cara medial, que corresponde a la arteria callosa. Esta es la arteria callosa, esta es callosa. ¿Sí? Mientras que por la cara externa, si tú te das cuenta, ahora ve cómo esta arteria, conforme se va dirigiendo hacia arriba, va dando ramificaciones hacia la cara externa de los hemisferios cerebrales a la parte más superior. Esto viene siendo arteria cerebral anterior, arteria cerebral anterior, arteria cerebral anterior, arteria cerebral anterior. Quiere decir que la zona representada a este nivel que está el homúnculo, si nosotros lo dividimos, este sería el surco central, ¿sí? La región que está por adelante sería la región motora primaria y esta sería la región sensitiva primaria. Entonces aquí está representado la parte del miembro inferior motoramente y la parte del pie, del miembro inferior sensitivamente. Pues esta arteria irriga al miembro inferior, pero también a la parte correspondiente de la cadera. La cadera y la parte más inferior del tronco va a ser irrigado por la arteria cerebral anterior, porque está dando ramas para la parte más dorsal o superior de esta cara. ¿De acuerdo? Entonces ese detalle a tenerlo en consideración. En cuanto a la parte externa, habíamos dicho que esta arteria que estás viendo aquí transcurre por la profundidad, se mete por la profundidad de la fisura. Esta fisura que estás viendo es la fisura lateral. Y esta fisura lateral va rodeando esta fisura, pasa por encima de la ínsula, irriga la ínsula y da sus ramas. ¿Ok? Estas ramas. ¿Cómo se llaman estas ramas? Pues hay ramas frontales, ¿sí? Hay una frontal lateral, una frontal anterior, una frontal media, una frontal posterior, todas estas ramas para irrigar a lo que es el lóbulo frontal por su cara externa, pero también va a dar ramas temporales, que se llaman temporal anterior, que es toda esta, temporal media y una temporal posterior. ¿Okay? También da ramas parietales. ¿Okay? La idea es que ve cómo esta arteria no alcanza a irrigar la parte más dorsal, la parte representativa de la cadera
y de lo que viene siendo el origen del miembro inferior. Esto es ya territorio de la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, solo llega hasta esta parte. Si yo trazo o pongo mi dedo como un límite, sería hasta esta parte. ¿Ok? Todo esto que estoy tratando de señalar aquí sería el territorio aproximado de la irrigación de la arteria cerebral media. ¿Ok? La mayor parte del lóbulo temporal por la cara externa, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, excepto la parte más superior. Habíamos dicho que la parte posterior iba a ser irrigada por la arteria cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar, toda esta parte. Estas ramas que ves aquí, que van para el lóbulo temporal por su parte inferior, corresponden a esta arteria. Esta arteria es la cerebral posterior. Entonces da ramas temporales que irrigan la cara medial del temporal, pero también se van a ir hacia la parte por afuera e inferiormente para también irrigar esta región. ¿Ok? Y ese sería el territorio de irrigación de las arterias cerebrales. Por lo tanto, en resumen, la principal arteria de la cara externa de los hemisferios cerebrales es la arteria cerebral media, la arteria que irriga la parte del lóbulo occipital por su cara medial y por su cara externa, la arteria cerebral posterior, y la principal arteria de la cara medial de los hemisferios cerebrales es la arteria cerebral anterior. ¿Hasta dónde llega el territorio de la arteria cerebral anterior? Hasta el límite o el surco parieto-occipital. De toda esta región hacia adelante es territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior. De este surco hacia atrás es territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral anterior también va a irrigar la parte más dorsal de la cara externa, tanto por el lóbulo frontal, tanto por el lóbulo parietal en toda esta región. ¿Ok? Y una región correspondiente hasta hasta el mismo surco, parieto-occipital. Ya esta parte ya son ramas de lo que viene siendo la arteria cerebral posterior. Entonces, ¿cuáles son las dos damas de las que hablamos? Pues la dama, una de ellas es callosa, que es la cerebral anterior. Cuando te digan arteria que se relaciona con el cuerpo calloso, pues es la arteria cerebral anterior, una de las dos ramas terminales de la carótida interna. Y la otra dama que habíamos comentado, pues es la arteria que se va por el surco lateral y desprende para dar sus ramas frontales, sus ramas parietales y sus ramas temporales. ¿Quién es? Pues es Silviana. ¿Por qué Silviana? Porque sabemos que este surco también se conoce como de Silvio. Entonces, Silviana por afuera y callosa por adelante, las dos son ramas de la arteria carótida interna, mientras que la cerebral posterior es rama terminal de la arteria basilar.